Bueno, qué bien. Me vais a perdonar que voy a salir del atril, que es la zona de confort, y voy a mojarme, voy a poner los pies en el barro, porque aunque os han contado un montón de cosas que he hecho, yo siempre digo que es el currículum mortis. Eso dice todo lo que uno ha hecho, pero no dice nada de lo que uno está haciendo o está dispuesto a hacer. Para mí la educación es una pasión y además, lo digo convencida, es la gran oportunidad que tiene la humanidad de crear un mundo mejor. Así que enhorabuena a todos los que estáis aquí, muy especialmente Paloma, decana, Marta, decana, recana no, y el resto del equipo. Susana, que un día nos conocimos y yo creo que quedamos vinculadas para siempre. Gracias de corazón, pero muy especialmente gracias a los alumnos, porque vosotros sois los que vais a hacer lo posible. Dicho esto, vamos a establecer un reto. Yo os voy a contar lo que yo sé, que al final no deja de ser una historia limitada y limitante, ¿no? Porque tengo 59 años recién cumplidos, hace 3 días, y eso significa que al final os voy a hablar de mi historia, de mi trayectoria, pero queda todo lo demás por hacer. Ojalá os inspire, os ilumine y este acompañamiento os pueda servir para dar los pasos que hace falta dar. Lo primero que vamos a hacer, si el pasador funciona, es preguntarnos si esto de educarnos es lo opuesto a extinguirnos. ¿Qué sucede en un mundo que tiene una constante que es un cambio exponencial? Y la exponencialidad no es una trayectoria estable. Como todos sabéis, la exponencialidad lo que está haciendo es multiplicar continuamente y acelerar ese cambio, de manera que nos resulta casi inaccesible. Hace muy poquito tiempo, yo recuerdo cuando me inscribí a ChatGPT, me parecía que era una iniciativa interesante de explorar, yo soy muy curiosa, pero lo que nunca podía imaginar es que en tan solo un mes iba a conseguir 100 millones de usuarios en el mundo entero. Si pensamos cuánto tiempo tardamos como sapiens en tallar una bifaz, es decir, en cortar una piedra por las dos caras para poder utilizarla no solamente como un hacha, sino de manera más eficaz, nos asusta, porque tardamos 300.000 años. Una tecnología se implanta en el mundo actualmente en 100 millones de usuarios en tan solo un mes, mientras que la evolución normal de nuestro cerebro, de nuestra capacidad, de nuestra transmisión de conocimientos, quizás tiene otro ritmo. Así que vamos a ver en qué contexto lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer desde el posibilismo. El posibilismo es ser conscientes de las realidades que tenemos y crear lo mejor, la mejor alternativa posible, de manera natural y estable. No es un optimismo ciego. No pretendemos plantar cosas que no se pueden dar porque no corresponden a su contexto. Esto muchas veces nos está llevando a grandes frustraciones y a grandes errores en el mundo educativo. Y desde luego lo que no puede ser es un positivismo tóxico. Es decir, cuando alguien necesita salir de una realidad que supone un problema o un conflicto con lo que está haciendo, muchas veces creamos mundos paralelos y luego nos decepcionamos profundamente porque realmente no es posible hacerlo. Para hacer un cambio hacia un posibilismo, lo primero que tenemos que hacer es un chequeo de dónde estamos. Bueno, pues en esta ponencia yo os garantizo, me han dicho que tenemos 30 minutos, o sea que no va a ser demasiado el estrés que vamos a vivir, pero os garantizo que va a haber un momento de cierta ansiedad, de hiperventilación, de decir, Dios mío, efectivamente, ¿qué es lo que no está funcionando? Pero va a ser corto. El resto de las cuestiones que os prometo es que va a ser verdad todo lo que os diga y que está basado en conocimiento científico. Una de las cosas que nos tenemos que acostumbrar los educadores es hacer lo mismo que hace la medicina, y es basar nuestras afirmaciones y nuestra práctica en el conocimiento científico. Y veremos, que también lo veremos, cuántas cosas no hacemos bien simplemente porque no hacemos lo mismo que hace el marketing. El marketing está utilizando el conocimiento que tenemos sobre nuestro cerebro para conseguir colocarnos un montón de productos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros alumnos de manera eficaz. Y resulta que los educadores nos estamos perdiendo esos conocimientos que deberíamos de tener. A nadie le gusta ir al médico, así que os he dicho que va a ser corto lo de la sensación del chequeo. Pero es verdad que hay chequeos que son milagrosos. ¿Por qué lo sé? Pues porque veréis, a mí en una etapa de mi vida
me tocó vivir uno de esos chequeos. Me tocó, de hecho, en un torneo benéfico. Igual este es vuestro torneo benéfico, igual esta es vuestra oportunidad de disfrutar de ese chequeo regalado. Y en aquel chequeo a mí me detectaron, yo estaba súper en forma, hacía 60 kilómetros en bicicleta, encantada de la vida, y iba a iniciar un nuevo proyecto educativo. Yo he tenido colegios, un grupo escolar, y después de un torneo de estos que haces benéfico, pues me regalaron, todo el mundo le tocaba los grandes regalos y a mí me tocó un chequeo, de verdad. Y antes de empezar el siguiente el siguiente proyecto, me lo hice. Y me detectaron un cáncer de páncreas. Cuando a alguien le detectan un cáncer de páncreas, que es el de Steve Jobs, el de Pavarotti, una cosa tiene clara, y es que no estamos aquí para siempre. Que el legado y la actividad que desarrollamos tiene que tener impacto hoy, aquí y ahora, porque el resto no tiene sentido. Seguir proyectando para el futuro no tiene sentido. Así que, aplicando esto a lo que hacemos en nuestras aulas, esta imagen, como mínimo, nos tiene que sorprender. Es una imagen del estado real, aquí que hemos venido a hablar de educación, innovación y de transformación, también desde el punto de vista de los espacios. Este es el estado real de muchos lugares del mundo, algunos de ellos, os diría que todos, los he visitado viendo colegios y acompañando a personas que están en el mundo educativo. No os sorprende que en culturas diferentes, que en lugares donde hay climas diferentes, donde hay religiones diferentes, donde se come de manera diferente, donde se viste de manera diferente, donde todo es diferente, se tenga exactamente el mismo tipo de educación. Llama la atención no solamente por los espacios, sino también por el contenido curricular. Y también, normalmente, por la formación que reciben los profesores que están al frente de esas aulas. Lo primero que resulta anormal, es decir, fuera de la normalidad, es que esto no se ajusta al mundo en el que vivimos actualmente. Este modelo, igual que si nos enseñaran una fábrica de hielo de hace unos 100 años, los bloques de hielo sabéis que se sacaban del propio lugar donde existía hielo y luego los transportaban. Luego progresivamente los fueron fabricando en fábricas y actualmente los fabricamos en nuestras casas. Se ha personalizado todo, se ha flexibilizado todo, se ha modelizado de manera que se ajuste a las realidades que vivimos. Este modelo se creó para comunidades muy pequeñas, lugares donde la gente vivía más o menos aislados, en pueblos, donde la única fuente de aprendizaje de lo que sucedía fuera era algún peregrino que pasaba por allí y nos lo contaba, o el maestro. ¿Cómo llegaron los maestros al aula? Llegaron porque hubo un cambio tecnológico. Y hubo un cambio tecnológico que transformó y liquidó absolutamente una profesión, que era la de los escribanos. Los escribanos hacían libros, escribían libros, reproducían libros, copiaban libros, para que las élites educativas pudieran acceder a ese conocimiento. Los profesores, con la imprenta, de repente empezaron a ser figuras claves para llegar a esos lugares remotos donde los niños no tenían más alternativa que el conocimiento que les proveían sus padres o las personas cercanas. Los profesores fuimos motores de cambio social. Conseguimos que un montón de generaciones tuviera acceso a una vida mejor. Al mismo tiempo, cuando pensamos en las sociedades que vivimos actualmente, lo primero que nos tiene que llamar la atención no solamente los 300.000 años de la BIFAD y los 100 millones de usuarios de ChatGPT, sino también la irrupción de la tecnología en todo lo que supone nuestra capacidad de atención. Nuestra capacidad de atención se ha reducido importantísimamente porque continuamente estamos siendo invadidos, irrumpidos, limitados y, sobre todo, a veces molestados por un montón de pantallas y de mensajes que a veces nos son ajenos, pero que efectivamente no nos permiten centrar nuestra atención. Nos pasa a los adultos, les pasa a los jóvenes, por supuesto les pasa a los niños. Bien, con ese nivel de tecnologización y también con esa merma de la capacidad que nosotros tenemos actualmente de concentrarnos, quizás deberíamos de plantearnos nuestras prácticas educativas. Ya no tenemos, ni muchísimo menos, la atención de nuestros alumnos como se tenía en los tiempos en los que el maestro entraba en el aula y contaba las grandes historias de lo que sucedía más allá
de los límites de nuestras poblaciones. Si al mismo tiempo contamos con, por ejemplo, sin ir más lejos, la pandemia, es decir, circunstancias que nos han estado pasando, que son las nuestras. Ojo, seamos generosos con las generaciones previas que vivieron circunstancias mucho peores. Hoy leía en un libro de José Antonio Marina, muy interesante, y hablaba de, no me acuerdo cuál era el periodo histórico, pero hablaba de un periodo en el que habían vivido 7, me parece que era entre el 1800 y pico y el 1900 temprano, 27. 7 golpes de Estado en España. 7 golpes de Estado. Imaginaros el grado de incertidumbre sobre el futuro que pudieran estar viviendo esa generación. Sin embargo, la escuela era el garante, era la certeza, era el lugar seguro donde si uno avanzaba tenía la garantía de que iba a poder tener lo que entonces se llamaba un porvenir. Pues actualmente vivimos en una sociedad donde hay 9 generaciones por primera vez en la historia de la humanidad conviviendo de manera conjunta. Que si hablamos de la exponencialidad, esas 9 generaciones, precisamente por la capacidad de cambio y el grado de estímulos que recibe, son cada vez más diferentes. Así que tenemos un reto. Le podemos llamar problema, le podemos llamar conflicto. Depende de dónde nos queramos posicionar. Los que le llamamos problema nos convertimos en posibilistas porque lo que hacemos es rápidamente nos afanamos a buscar soluciones. Los que le llaman conflicto normalmente lo que hacen es parapetarse en su posición y pelearse con los que no piensan como él. Así que nosotros hemos dicho que vamos a hablar de posibilismo. Y para hablar de posibilismo es necesario mirar más allá. Yo recuerdo, y recordaba ahora la anécdota con Marta, en un momento determinado de mi vida, hablando con Ángel Gabilondo, cuando era ministro de Educación, y hablando de las competencias transferidas a las comunidades autónomas y demás, estábamos en mi casa, teníamos ocasión de hablar distendidamente, y esto no es ningún secreto, tampoco voy a decir nada que sea íntimo. Él me dijo, dice, es que la diferencia entre un filósofo y un emprendedor es que el filósofo, después de pensar, se fuma un puro o se echa una siesta. El emprendedor se tiene que remangar y resolver los problemas. Así que volvemos otra vez a lo mismo, ¿dónde queréis posicionaros? Y eso se decide de manera muy temprana, cuando somos jóvenes y cuando decidimos la profesión que vamos a ejercer. Yo espero transmitiros que, vuelvo a insistir, nuestra profesión es la mejor del mundo. Dicen que hay una profesión que es la más antigua del mundo, pero es mentira. Es la nuestra. La nuestra ha sido la que ha hecho que nos perpetuemos como humanos, ¿vale? Porque hay una cultura de cuidado detrás, hay un compromiso. Y creo que es el momento que nos toca vivir y que es genial. En ese diagnóstico, la extrema vulnerabilidad que se puede evidenciar cuando nuestras escuelas son de una manera y el mundo ha cambiado de otra, se ve acrecentado también por el estado de ánimo y el estado psicológico, no solamente de los alumnos, de los profesores. Llevo muchos años trabajando en educación, he tenido un grupo educativo, he visto muchas generaciones de profesores acercarse a mis aulas y cada vez es más difícil tener profesorado bien formado y con un estímulo suficiente para poder trabajar ese cambio hacia el que nos dirigimos. Doy la enhorabuena a los profesores, al equipo profesional y también a los alumnos por haber elegido con determinación y compromiso un lugar y unos estudios que realmente os pueden acompañar a ser esos profesores que hace falta tener. Pero bueno, ¿ahora qué? Pues ahora tenemos que partir de lo que dice el Ministerio de Educación finlandés, que no es sospechoso. Es decir, el Ministerio de Educación finlandés es una fuente fidedigna que lo que dice, lo dice a sabiendas de lo que dice. Esto es un estudio, yo podría entrar en muchísima mayor profundidad y calado, pero lo que viene a decir es lo siguiente, y esta imagen es importante. Lo que viene a decir es que actualmente nuestros alumnos aprenden, es decir, lo que ellos aprenden, no lo que nosotros enseñamos, en un 70% fuera de las instituciones educativas. Es decir, el impacto que tiene lo que está sucediendo en el mundo alrededor de ellos y fuera de las instituciones educativas
tiene un 70% de capacidades de ganar con respecto al 30% que nos queda restante. Pero por si eso fuera poco, del 30% restante, solamente el 10% del aprendizaje se produce en el aula. Bueno, hablábamos de posibilismo. Esto puede ser dramático, esto puede ser algo que nos preocupara terriblemente y que nos hiciera abandonar y marcharnos a casa. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser al revés. Yo creo que tener el 10% significa que casi cualquier cosa que podamos hacer merece la pena. Que casi cualquier cambio en el que nosotros podamos ocupar el espacio que están ocupando otros, inteligencia artificial incluida, merece la pena. Que jugársela por prototipar no es ninguna locura, merece la pena. Y que si sacamos conclusiones con un análisis suficientemente honesto y científicamente probado, merecerá la pena el contarlo, transmitirlo, difundirlo y dejarse la piel por ello. Bueno, estos son algunos ejemplos de gente que en el mundo entero está haciendo cambios de este tipo. Mirad, hay una universidad que se llama Minerva University, que es una universidad que opera en el mundo entero, que contra todo pronóstico está consiguiendo más solicitudes que la Universidad de Harvard. ¿Vale? Es una universidad que no tiene facultades, es una universidad que trabaja mayoritariamente el ámbito precisamente de lo que hacéis en esta facultad, querida Paloma, es decir, el ámbito de las ciencias sociales y de todo lo que tiene que ver con la normativa que circunda esas ciencias sociales, que por cierto, en educación es una normativa muy rígida. ¿Por qué es tan rígida? Por lo mismo que hemos dicho, porque un sistema que tiene 200 años de antigüedad, lo único que hace es desarrollar normativa para controlar lo que ya no se mueve, ¿vale? ¿Qué pasa si movemos un poco esos cimientos, que es lo que están haciendo en otros países, y conseguimos que esos cambios realmente desafíen normativa que está obsoleta? Bueno, pues esto es un ejemplo de cosas que desafían normativa que está obsoleta y que sigue siendo legalmente viable porque está sucediendo en España. Esto es un proyecto del equipo de arquitectura de Espacios Maestros, que si veis que le guiño el ojo al presidente del estudio de arquitectura, es que es mi marido y es bastante normal. No es que tengamos ahí algo sospechoso, es que trabajamos de manera conjunta y la verdad es que yo tengo la suerte de pasármelo muy bien haciendo cosas como estas. Esto es una especie de cambio inducido en centros educativos donde nos dimos cuenta, precisamente a partir de la pandemia, que si existía la posibilidad de flexibilizar el lugar donde se da clase porque teníamos que mantener una distancia interpersonal y no mezclarnos y tener mascarillas, y los niños fueron los últimos en utilizar esos espacios. Por cierto, en aquel momento también, en mi caso, desafié el statu quo y decidí que si la gente podía ir a los bares con sus hijos y mantener una distancia, ¿por qué no los profesores se pudieran encontrar con sus alumnos que tanto necesitaban y tanto echaban en falta? Así que organizábamos gincanas educativas por toda la ciudad y quedábamos con los padres para que pudieran salir de casa y encontrarse con sus compañeros y sus profesores. Hay muchas cosas que se pueden hacer. De construir los espacios cuando tenemos comedores, que efectivamente hay que alimentar el cuerpo, pero habrá que alimentar otras cosas también en los centros educativos, y crear espacios multiuso y flexibles es fundamental. Bueno, pues estos son los ejemplos, y aquí pasaré rápido, de antes y después. Antes y después. Antes y después. Esto que veis en el después de esta imagen es una especie de comedor, co-learning, que nosotros le llamamos co-learning, co-working, con una zona de café-teatro en el centro. Los alumnos se examinan dando charlas, dando conciertos, haciendo exposiciones, contándoselo al resto de la gente durante el horario escolar y durante el horario del comedor. Antes y después. Esa misma puerta que veis ahí, en ese pasillo, se convierte en ese espacio flexible. Antes y después. Antes y después. Voy a ir un poco rápido para no alargarme más de la cuenta. ¿Por qué no utilizamos las terrazas? Tenemos un clima fantástico. También ahí se pueden crear clubs de alumnos. Mirad los comederos escolares.
cómo se pueden transmitir o transformar en servicios, que es al fin y al cabo lo que hacemos los adultos. ¿Cuántos de nosotros le invitaríamos a nuestra novia, a nuestro novio, a nuestra persona significativa a declararnos en un comedor escolar? ¿Qué sucede si lo convertimos en un lugar cómodo, agradable, donde podemos tener además conversaciones de tertulia que está en nuestra cultura? Antes y después, esas fachadas monocordes, antes y después. Mirad, esto es lo que han hecho en un lugar no muy lejano. Hay un montón de ejemplos en América y en otros lugares, pero esto se llama H-Farm. Es una iniciativa en la que unen startups, está en Venecia, en Italia, con colegio, universidad y un lugar de emprendizaje, donde los alumnos pueden optar a buscar financiación para sus proyectos. Esto no es ningún invento, lo tenéis en internet, está ahí. Y además de ser un espacio absolutamente agradable, es un espacio donde se mezclan todas las disciplinas. Bueno, por no extenderme y por no alargarme más del tiempo que me han concedido generosamente, os voy a enseñar otro espacio, y este quizás es todavía un poquito más disruptivo. ¿Sabéis lo que es esto? Es el metaverso. Este es un proyecto que estamos desarrollando desde hace 3 años en un colegio en el que hay unos LANs, es decir, hay unos espacios cedidos de manera virtual que son gemelos digitales de centros educativos. El metaverso cayó, voy a decir, en desgracia, con motivo del resurgimiento de la inteligencia artificial, que ya llevaba unos buenos 20 y tantos años existiendo. Pero de repente ya sabéis lo que pasa con las modas. En metaverso los espacios híbridos de aprendizaje no han desaparecido. Van a converger junto con otras tecnologías para crear espacios híbridos. Aquí lo que estamos creando es un instituto para el desarrollo sostenible. Imaginaros lo que es poder experimentar de manera experiencial, por ejemplo, sin tener que dañar ni una sola rana. No sé si vosotros habéis hecho el experimento de las ranas o del corazón del cerdo. A mí me tocaba en mi época y para eso hacía falta sacrificar animales. Y hoy en día, con guantes hápticos, lo puedes conseguir. Por cierto, hoy vais a ver una figura que soy yo dando clase. ¿Vale? Ese es mi avatar. En las clases que se pueden dar, uno puede dar, por supuesto, una parte de inmersión sobre planetas, sobre ciencias naturales, sobre filosofía. No es ciencia ficción. Llevamos 3 años haciéndolo y cada año se emite un informe en el que se ven los resultados. Insisto, por no alargarnos, vamos a romper un poco esa dinámica del metaverso y nos vamos a Green School de Bali. ¿Creéis que alguien se creería? Nosotros hemos estado allí y hemos estado con el equipo directivo y con los padres aplicantes. Gente del mundo entero, China, Rusia, África, Estados Unidos, que están dispuestos a gastar un dineral o a invertir un dineral y trasladarse a vivir allí con tal de que los niños estén en el Green School de Bali. ¿Dónde está la diferencia? El Green School, si lo vieras desprovisto de la coherencia interna de su arquitectura, sería poco más que una granja escuela en España, una buena granja escuela. Pero tiene eso y luego tiene un proceso de acompañamiento de los chicos hacia el aprendizaje de su propia capacidad de empoderamiento. Tiene una gran virtud y es que los alumnos se sienten capaces de transformar el mundo. Lejos de darles un programa en el que no sabe uno mucho si es suficiente o insuficiente, porque quizás es suficiente en unas cosas, sobresaliente en otra e insuficiente en otras tantas, como nos pasa a todos, ahí lo que buscan es que los chicos se sientan realmente empoderados, que no haya ni un solo alumno que se sienta fracasado, muy especialmente en educación primaria. Es tremendo que un niño menor de 12 años ya haya aprendido que es insuficiente para algo. Tremendo. Eso debería estar prohibido. La sostenibilidad de nuestros proyectos educativos dependen también de poder sintonizar con una generación para la que las ciencias vinculadas al desarrollo medioambiental
sea importante. El mundo en el que vivimos va a cambiar y los mensajes que ellos reciban son mensajes que lo único que les trasladan es desesperanza. Ahora mismo nuestros jóvenes no quieren tener hijos, ahora mismo nuestros jóvenes ven que no hay nadie de la generación anterior a quien le importe demasiado que su mundo se esté deteriorando. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Si hablamos de empoderar, tenemos que empezar a pensar en cómo podemos hacer cosas que realmente los chicos vean que para nosotros son significativas y que estamos apostando por su futuro y que queremos colaborar con lo que ellos quieren. Esto es una parte de un proyecto que se está haciendo desde ODS Certificado, que es crear rutas de aprendizaje sobre sostenibilidad, rutas vivas. Si hablábamos de que los aprendizajes antes, al principio, eran en el aula, posteriormente lo hemos ampliado esos co-learnings y también ahora sabemos que el 70% se produce fuera, ¿por qué no crear campus donde cada uno de los espacios tenga una significación especial y un impacto y que lo podamos medir y que cada alumno pueda saber cuál es su grado de compromiso con ello? Porque me pregunto, esto es la implantación de esas rutas en un colegio, ¿vale? Irían agrupadas de 2 en 2. Esto es en otro colegio, en Ecuador. Estos son composteras, que muchos de vosotros lo conoceréis, pero esto es un aparato muy simpático, se llama un biodigestor. Funciona como el estómago de una vaca y hace que todos los restos de la comida del comedor se puedan procesar y convertir en abono para las plantas. Sucede que en este colegio en concreto han conseguido que los niños han conseguido que los padres acaben llevando la basura y los restos y se ha convertido en un centro de generación de energía para el barrio. Los colegios transforman las realidades. Esto es en la Amazonía, donde en un programa de voluntariado creamos un colegio, que es una palapa, con una conectividad al mundo exterior, muy parecido a lo que hacían nuestros maestros hace 200 años. Este es un colegio de una institución muy importante, muy cerca de aquí. La Liga y la NBA crea un centro deportivo, alguno de vosotros lo conoceréis, en el que va a traer un montón de estudiantes que quieren ser futbolistas de élite y deportistas de élite. Y hacen un colegio. Pero resulta que en ese colegio nadie quiere estar, porque esto es una cárcel. Os enseño el edificio de un colegio así y una cárcel son muy similares. Y nos piden que hagamos algo, porque el resto del complejo deportivo está fantásticamente hecho. Creamos esta propuesta con una cobertura, abrimos todos los espacios y una cobertura natural. Hay un libro muy bueno que os recomiendo que se llama La mente bien ajardinada y que habla, es una autora, es un estudio, un grupo de estudios muy interesantes en el que habla de cuál es el impacto de la naturaleza en nuestro cerebro. Obviamente esto ya no se parece en nada a ese colegio que podía ser. Así que la sostenibilidad y la medición de impacto en nuestro cerebro, en el aprendizaje de nuestros alumnos, en el bienestar de las personas que configuran esos centros educativos, empieza a ser un tema importante. Y empezamos a utilizar unas siglas, y ya voy terminando, que se llama ASG, que para el sector educativo son muy extrañas, pero resulta que existen desde hace ya muchos años para las grandes empresas cotizadas. Era así una vez un grupo importante de personas que tienen influencia en el mundo en el que vivimos y un montón de gobiernos que se dan cuenta de que ellos solos no pueden cambiar la situación real del mundo. Y les dicen a esas empresas: mirad, me interesa muchísimo que vosotros seáis prósperos, pero no solamente que me lo demostréis dándome números de vuestras ganancias económicas. Quiero que me deis números del impacto que estáis generando en el entorno en el que vivimos y que esto sea para vosotros algo significativo e importante. Y empiezan a poner obligatorio que en el estatus de estas empresas cotizadas a nivel mundial aparezca un doble rating, el rating económico y el rating ASG. ¿Por qué nos resulta esto extraño a los educadores? Porque como sector nos han excluido de aquellos lugares donde realmente se toman las decisiones y se cambia el mundo. Así que, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma se dirige directamente a la montaña. Me acerco a esto es lo que estoy haciendo para la Fundación Unicaja y otras instituciones, y
me pongo a investigar y a formarme específicamente para decir, oye, ¿cómo lo hacen otros sectores? Y empiezo a estudiar este proceso. Y digo, claro, esto viene de lo siguiente. Hace 10 años, el Foro Económico Mundial determinaba con los mayores factores de riesgo a nivel mundial, si lo veis todo, no hace falta leerlo, todo azulito, es decir, todos riesgos económicos. 10 años después, ¿de qué color son los riesgos? Sociales y medioambientales. Luego, si no actuamos sobre esos riesgos y nuestros alumnos y nuestras escuelas están alejados de esos principios con los que van a tener que trabajar nuestros alumnos, entonces estamos haciendo un flaco favor a esa misión que se nos ha encomendado. Así que estas son el porrón de normativas con las que el resto de empresas y el resto de sectores están lidiando. No me interesan demasiado las normativas, pero sí me interesan las tendencias. Si nosotros empezamos a trabajar sobre esas tendencias y a demostrar, y lo digo abiertamente, que el nuestro es el sector más importante y que mayor impacto genera para el futuro de nuestras sociedades, habremos triunfado. Son 3 materias. ASG viene de la materia ambiental, la materia social y la materia de buen gobierno. ¿Cómo de buen gobernados están nuestros centros educativos? ¿Realmente cumplimos esas normativas de equidad, esas normativas de transparencia? Poneros la mano en el corazón, yo he visto mucho poder oculto en los colegios por detrás, ¿vale? Y de forma tácita hay muchas cosas que se dicen y se declaran, pero no se hacen. En materia social, 3/4 de lo mismo. Y al mismo tiempo, en materia ambiental y social, desde el aula, si pudiéramos medir ese impacto, agrupar esos datos y realmente contarlo desde un punto de vista de informe, quizás podríamos demostrar, de nuevo, vuelvo a insistir, que el nuestro es mucho más eficaz, mucho más rápido y mucho más valioso como sector que, por ejemplo, el sector energético. Esto lo hacen todos, lo habéis visto en cualquier anuncio de las grandes empresas energéticas que, por supuesto, le dan mucha publicidad y si no, lo podéis mirar en sus informes obligatorios. Es decir, tenemos que hacer un cambio cultural, ¿vale? En vez de hablar de educación ambiental, ecoescuelas, a la escuela sostenible. La sostenibilidad implica también el bienestar de su profesorado, implica también la forma en la que se gestiona, ¿vale? Bien, entonces aplicamos una metodología a todo esto que hemos aprendido, donde hay que hacer un screening, un checklist, vamos, lo esencial. Esto desde el punto de vista de procesos educativos lo entendemos fenomenal, saber dónde uno está, hacer una lista de cosas que uno tiene que empezar a pensar que tiene que hacer para hacer un entrenamiento, acudir a una serie de herramientas y finalmente hacer un informe donde podamos ver ese impacto. Si unimos lo que conocemos del sector empresarial con lo que estamos haciendo y la tecnología, podremos tener una organización sostenible donde se pueda ir haciendo una planificación a largo plazo. Mirad, venimos de un sector donde había que declarar cosas que a veces no eran verdad para poder defender la importancia de lo que teníamos y todavía hay gente que lo sigue haciendo. Eso se llama marketing, ¿vale? El marketing está muy bien, hay que hacerlo hasta cierto punto. Es mucho más importante la transparencia. Las comunidades se crean cuando uno dice, efectivamente, me sobran kilos, pero mira, te lo voy a contar. Me voy a poner a dieta y voy a hacer además ejercicio. Y te pido, por favor, que si ves que un día me estoy poniendo morado de chuches, me guiñes un ojo con cariño y me digas, esto no es lo que tú quieres. Las organizaciones y los colegios necesitan mucho más de eso. Así que, bueno, en esa metodología primero empezamos con un entrenamiento y al final se puede terminar con una certificación. La certificación sirve como marketing, pero sirve también para poder demostrar al conjunto de colegios, de organizaciones de nuestra sociedad, de instituciones, que realmente tenemos un compromiso y que lo medimos anualmente. Meterlo dentro de una herramienta como esta de SGRADE nos permite que sean datos que no tengamos que estar reelaborando cada vez. Vamos, cualquiera de nosotros utilizamos herramientas apps de este tipo continuamente para que no tengamos que estar picando todos los datos continuamente. Y para terminar os diría que todo esto que os he contado no es solamente porque quería mostraros la cantidad de cosas que he ido acumulando, como todo nos pasa a lo largo de la vida, sino porque hay una historia muy bonita
que empieza en Atapuerca. En Atapuerca, como sabéis, Atapuerca fue la puerta de comprender que la humanidad se había hecho las preguntas incorrectas. Siempre nos preguntábamos por qué el hombre había surgido antes en África y no en Europa o en otros lugares, hasta que, de repente, en la cima de los huesos aparecieron una serie de restos y entre ellos vimos que había restos de sapiens, y neandertales y demás, de etapas previas, al igual que en otros lugares del mundo. Y entonces cambiamos la pregunta y dijimos, ¿cómo es posible que simultáneamente la humanidad haya aparecido en distintos lugares del mundo, cuando efectivamente la configuración geográfica era muy diferente? Y entre esos huesos apareció el cráneo de una niña, Benjamina. Se llamaron Benjamina porque era la pequeña de la tribu, la más querida. Benjamina tenía un cráneo completamente deformado. Nunca hubiera llegado a la edad adolescente de no haber sido porque sus congéneres, sus familias, porque ya no era solo una familia, cuidaron de ella, le dieron de comer, le acompañaron, permitieron que creciera. Y eso le diferenciaba radicalmente del resto de miembros de las sociedades animales con las que convivía. Benjamina es el ejemplo de que, como educadores, tenemos la potencialidad de cuidar a las generaciones futuras y de cambiar las expectativas de la vida de las personas, que ahora son personas completas, pero todavía son jóvenes. Se llaman niños y se llaman adolescentes. Y nosotros lo que hacemos es acompañarles para tener expectativas de un mundo mejor. Así que gracias por permitirme inaugurar estas jornadas que considero que son importantes y por permitir también que comparta esta historia, que no deja de ser una historia, insisto, personal y transferible. Hacer con ella lo que os valga. Si en cada uno de vosotros ha calado en algo, os ha llamado la atención en algo, ya hemos cumplido el objetivo. Gracias.